El Centro de Iniciativas y Turismo es un espacio de debate y de propuestas de un grupo representativo de la sociedad con distintas profesiones y distintas sensibilidades, pero todas ellas relacionadas con el turismo y por la preocupación por mejorar la calidad de vida de nuestro territorio. En los orígenes, las personas que estaban llevando el CIT eran más tomadores de decisiones. Nosotros ahora somos más revisionistas en el sentido que vigilamos y apoyamos todas las iniciativas, no solamente las turísticas. Nos une una condición que es la autenticidad. Yo creo que los antiguos representantes del CIT siempre han apoyado e intentado vender todo lo que es auténtico de la isla de Gran Canaria. El Centro de Iniciativas de Turismo, que tiene 90 años, ha hecho una labor importantísima para favorecer el que haya multiproducto, el que se encamine tanto la gestión hacia los segmentos de mercado, hacia los productos, turismo de familias, turismo deportivo, turismo de salud o wellness. Y nuestro destino es ese continente en miniatura, Gran Canaria. El papel que tienen los colectivos sociales en el turismo, desde mi punto de vista, es súper importante. A nivel insular tenemos el Escala Internacional de Gran Canaria, que tiene 66 años de vida, y después tenemos lo que es, por supuesto, el Centro de Iniciativas de Turismo de Gran Canaria. En aquel entonces, hace 90 años, el sector turístico fue impulsado por empresarios y profesionales innovadores que vieron en el turismo unas grandes posibilidades que hoy en día se han materializado. El papel del turismo en la economía canaria es relevante. Genera un volumen de empleo entre un 50 y un 70% directa e indirectamente hablando. Es el primer factor económico en las Islas Canarias y en Gran Canaria, por supuesto. San Bartolomé de las Anas fue considerado en su momento el municipio más rico de Europa, porque tuvo un desarrollo brutal en cuanto al número de camas y en cuanto a proyectos turísticos que nos pusieron en primera orden del día. Si viajas por Europa y comparas un 3 estrellas o un 4 estrellas, te das cuenta y percibes que la relación calidad-precio es mucho mejor en Canarias que incluso a nivel nacional, a nivel de península. Gran Canaria, con una mínima superficie dedicada al sector turístico, una edificación de no más de un 5% de todo territorio insular, genera y mantiene un 40% del Producto Interior Bruto de la isla. Además, no tenemos estacionalidad, porque trabajamos todo el año, con lo cual son municipios que generan mucho empleo durante todo el año. Tenemos más de un 55% de clientes repetidores. La fidelización o la repetición del turista no se consigue por arte de magia, se consigue por una buena calidad de servicio. Caemos muy bien a la gente que viene de fuera. Somos verdaderos anfitriones y siempre lo hemos sido y lo seguimos siendo. Yo, el primer concepto que tengo y noticia del turismo me viene yo niño que me llevaban al balneario, al valle, que apenas había carretera, donde la burguesía y los primeros ingleses venían a bañarse en las aguas minero-medicinales. El turismo primero era el del balneario. El origen del turismo está en Gran Bretaña y los puertos canarios fueron claves en lo que es el desarrollo del Imperio Británico. De hecho, el libro de Julio Verne, Thomson and Company, es la primera obra literaria, la primera novela que habla sobre la turoperación. ¿Y dónde sucede la trama de esa novela? Pues precisamente en un viaje que viene de Inglaterra a las Islas Canarias, al puerto de La Luz en Las Palmas de Gran Canaria y al de Santa Cruz de Tenerife. Los británicos trajeron los primeros hoteles, el Hotel Santa Catalina
a finales del siglo XIX, pero también trajeron los sports, que es la creación del primer club de golf en España y también el club de tenis. Y también es la época en la que la propia sociedad canaria quiere tomar la iniciativa y entonces se crea la Sociedad de Fomento del Turismo de Gran Canaria en 1915. Y además se crea la publicación Canarias Turista en 1910, que dura hasta 1931. En 1911, Las Palmas de Gran Canaria tenía 13 grandes hoteles y en Santa Brígida habían otros 2. Pero también habían 5 balnearios y estamos hablando de un turismo que todavía ni se acercaba casi a la playa, al turismo de sol y playa, que es el que se desarrolla a mediados del siglo XX. España vive en la República. Es cuando se crea en 1934 el Centro de Iniciativas y Turismo para desarrollar una isla que estaba absolutamente subdesarrollada, con unos niveles de pobreza y de analfabetismo tremendos. En ese colectivo hay varias personas que son ideólogos de lo que es el modelo turístico que iba a tener Gran Canaria. Ellos son los hermanos Néstor y Miguel Martín Fernández de la Torre, el artista más internacional del simbolismo y del modernismo en España, y el arquitecto que construye lo que es la nueva imagen arquitectónica y urbanística de Las Palmas. Y con ello un personaje ilustrado, muy culto, que es Domingo Doreste, apodado Frailesco, que es el que bautiza el primer lema turístico de la isla, que es Gran Canaria, continente en miniatura. Néstor empieza un concepto del turismo moderno, que puede que lo hubiera antes, porque Néstor está en ese teje-meneje de Tomás Morales, porque era amigo de Alonso, pero pienso que Néstor fue el gran artista y el gran visionario antes que Manrique. Hay que decir que Néstor fue amigo de García Lorca, que le hizo un poema, que Néstor fue en Madrid amigo de Alberti, que tenía a los grandes en París, expuso en París y en Bruselas. Está a la altura de los grandes simbolistas del mundo. Esa genialidad pictórica de Néstor está tan unida a la genialidad turística. El tipismo se manifiesta en diferentes aspectos, pero fundamentalmente es con la creación del traje típico de Néstor, que es un traje diseñado e ideado para contentar y agradar al turista, pero también crean grandes iconos de nuestro paisaje y de nuestra arquitectura, que es el pueblo canario y es el Parador de Tejeda. También además se encargan de desarrollar la propaganda turística. Crean el primer folleto de turismo, de promoción de Gran Canaria, y también una publicación que es la revista Isla, que se desarrolla entre los años 40 y los años 60, casi llegando a la década de los 70. Yo muy joven vi una revista que se llama Isla, que era una revista fantástica porque ya metía color y yo me di cuenta que defendía, creo que era por el CID, ¿no? Que defendía los valores de Canarias. Y vi que le hacían una entrevista a un pintor pintando unos murales en el Parador de Arrecife y que los pintaba en short, y yo dije, ¡qué moderno! ¿Quién es este tío? ¡Qué maravilla! En César hubo un paso más por la modernidad, por la contemporaneidad. César entró ya en un mundo en el que Néstor no cogió porque murió muy joven. César aceptó el diseño. Como él era tan moderno y tan a la paz, tan en la vanguardia, éramos modernos. Había una preocupación constante de lo nuevo.
sin olvidarnos del pasado. En 1938 fallece Néstor Martín Fernández de la Torre, en plena guerra civil, y en 1940, apenas terminada la guerra civil, fallece Domingo de Oreste Frailesco y el turismo se sume en una profunda depresión, una profunda crisis, debido no solo a la guerra civil española, sino también a la Segunda Guerra Mundial. Pero la semilla de estos impulsores del turismo, de estos creadores del nuevo modelo turístico, ha sido sembrada y ha germinado. La década de los 50, saliendo ya de esa profunda depresión que supone la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, es cuando se abre el Pueblo Canario, que es uno de los primeros parques temáticos que se abren en España, donde se combina el arte, un centro comercial donde se venden productos de artesanía, el traje típico, la flora autóctona, pero también hay un punto de información turística y también la sede del Centro de Iniciativas y Turismo, por designación de los propios hermanos Martín Fernández de la Torre. También en 1957 se traslada el campo de golf que estaba en la zona próxima del Hotel Santa Catalina y del Pueblo Canario, se traslada a su ubicación actual, que es en la zona de Bandama. Estamos hablando de una época en la que la ciudad es un centro de atracción turística para los grandes cruceros de la época. Estamos hablando del Queen Mary, del Queen Elizabeth, que convertían la bahía del Puerto de la Luz en un espectáculo que era también una pasarela de personalidades, como puede ser Gregory Peck, que rodó aquí la película Moby Dick, o el propio Winston Churchill, que visitó las islas en esa época de posguerra. Cuando los turistas llegaron a Gran Canaria, no había nada más que el Hotel Madrid, el Hotel Cairasco o Negresco, un hotel en Ciudad Jardín que era de dos hermanos austriacos. El CID, sin embargo, a pesar de la dictadura y de las prohibiciones y la censura y la falta de libertades, es una vanguardia en la crítica y la lucha en contra de la desidia de las instituciones. Critica y denuncia el abandono, la falta de limpieza, la falta de cuidado sobre lo que es la arquitectura tradicional, etc. Y también estamos en el momento en el que se producen los primeros vuelos charter. En Gran Canaria, en 1957, llegan los primeros nórdicos en un vuelo charter y comienza en ese momento el cambio de modelo turístico. Los escandinavos aquí encontraron salud y encontraron unos precios de teoría. La corona valía 11 pesetas. Hay suecos que han venido aquí 50 veces o 40 veces, porque claro, que les costaba 4 perras, una semana o 2 semanas, y se estaban 3 semanas aquí. Primero por el clima. Escuchen ustedes una cosa, en Suecia no se iba en bikini a la playa, y a falta de 70 pocos. Había tanta pulcritud y control en el aspecto general. Eso fue un modismo que llegó. No quiere decir esto que no hubiera problemas, que no hubiera enfrentamientos con, por ejemplo, la moralidad religiosa imperante en el momento. El obispo Antonio Pilday Sapiain lanza una pastoral en la que critica la libertad con la que se exhibían los cuerpos de las suecas. Esa pastoral se titulaba El turismo y las playas, las divisas y los escándalos. De hecho, amenaza con excomulgar a los canarios que se fijan o que comparten esos hábitos de esas libertinas sociedades del norte de Europa.
Otro gran hito en la historia del turismo y en el que participa el Centro de Iniciativas y Turismo se produce en la década de los años 60, que es la aparición de Maspalomas Costa Canaria. A finales de los 50 y comienzos de los años 60 había una carretera de tierra que llegaba hasta un caserío, que era el caserío de Juan Grande, de la familia Condal, y ahí había una cadena. Entonces el mayordomo del conde te abría la cadena y la gente decía que aquello era la puerta del desierto. Era un territorio casi deshabitado, improductivo, en el que se producían las zafras en la temporada de invierno, pero el resto del año no había prácticamente actividad ni había población. Sin embargo, a principios de los años 60 se establece allí la Estación Espacial de la NASA y la familia Condal piensa en el futuro. Se da cuenta de que el turismo que llenaba los establecimientos de las Palmas de Gran Canaria, donde había habido un gran boom de alojamientos y de restauración, los turistas empiezan a conocer el sur y empiezan a desplazarse en excursiones con muchísima gente, porque allí había sol y en las Palmas de Gran Canaria había buen clima, pero no tan agradable como era el del sur de la isla. La familia Condal, en ese momento, en 1961, lanza un concurso internacional de ideas para lo que es la mayor extensión de costa de la isla, 14 kilómetros de costa y miles de hectáreas, buscando entre los equipos de arquitectos, urbanistas, ingenieros, etcétera, cuál es la mejor solución y la más atractiva para convertir ese espacio de calidad natural y de climática en un lugar de atractivo mundial. Fue un acto de emprendimiento de una familia que decidió apostar por un futuro y un desarrollo del turismo en una isla prácticamente que tenía muy pocos alojamientos y que con el fin de crear pues tanta riqueza y crear uno de los destinos que hoy con todos los fallos que podamos encontrar, pues es uno de los destinos como Maspalomas más conocidos en el mundo y más competitivos del mundo. A mí me hablaron de un arquitecto joven, me dijeron, oye, vete por allí, yo te lo presento, qué joven y tal. Entonces fui allí y él de entrada me dijo que sabía de arquitectura. Yo le dije que ni puta idea, ¿no? O sea, no sabía nada. Y entonces me dijo que si me gustaba el whisky, yo le dije que el vino en vez del whisky. Y el rock and roll, le dije que sí, pues bueno, pues vamos a arriesgarnos un poco. Manolo de la Peña viene por la amistad que tenía él con Manrique, que se conocían en Madrid en una academia que había de cine, en la escuela del cine que empezaba, y se conocían poco. Nadie lo pensaba. No, nadie lo pensaba de que fuera a presentarse 180 concursantes de todo el mundo, ¿no? De Japón, de Estados Unidos, de toda Europa. Fue fantástico, ¿no? Peña estaba asombrado, ¿no? Y del nivel, además. No solo Peña, sino los otros miembros del jurado. El concurso de ideas lo llevaron a ideas para ver quién picaba. Y trató de picar la empresa de Juan Mars, que no le interesó. Empezó otra empresa hasta que se hartó y se cansó el Alejandro y el Manuel de la Peña.
En ese momento todos estábamos muy confundidos por una maravilla que era un proyecto internacional con un arquitecto francés fantástico. El conde con dinero y con alegría dando todo lo que podía Alejandro con tal. Manolo Peña en su apogeo de creador ya instalado para ser en el sur. Y con una privazón de que el turismo se iba de Las Palmas y se iba para el sur. Estamos hablando de comienzos de los años 60, pero ya en Las Palmas de Gran Canaria el turismo se había convertido en un tractor económico importante y de atracción internacional. Se celebra en Las Palmas de Gran Canaria en 1963 la Asamblea Mundial de los Skal Club. Los Skal Club eran profesionales del sector turístico en cada una de las ciudades o países. Pero es que en 1964 tenemos aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, a Cliff Richard con los Shadows grabando una película. En ese año, pues Las Palmas de Gran Canaria tenía una actividad nocturna extraordinaria. Estaba el local Los Flamingos, que es donde actúan por las noches cuando van a desahogarse Cliff Richard y los Shadows, y coinciden con Teddy Bautista y el grupo Los Ídolos, que después se llamaría Los Canarios, que es uno de los grandes grupos de música española en los años 60 y 70. Pero también está la Sala Altavista, que es un mirador con vistas a la Bahía de la Luz, a sus transatlánticos y a esa ciudad que podía equipararse a lo que eran los grandes destinos turísticos franceses o italianos en la costa mediterránea. Que vinieron de entrada fueron suecos, porque lo que se hicieron fueron la ladera de Morro Sul, lo que se llamó Nueva Suecia. El sur se movió por Vingreso y Startur, los sindicatos suecos. Ellos representaban a un sindicato y ellos creían de que el ideal era vivir en un bungalow, ¿no? Preferían este tipo de edificación. Lo primero que se hace es el restaurante La Rotonda y lo que se llamaba las Cuadras del Conde, que eran unos pequeños bungalows para los primeros clientes que vinieran, es decir, los primeros inversores que vinieran tuvieran un sitio donde quedarse, ¿no? Nosotros fuimos un par de veces allí a Suecia, hacían maquetas de cómo querían vivir, ¿sabes? Del tipo de bungalows que hacían. Además trajeron por primera vez prefabricados. Peña era como un arquitecto de la Bauhaus, ¿sabes? Ese que te diseñaba todo, ¿eh? Te diseñaba muebles y te diseñaba cortinas, te diseñaba tapicerías, te enseñaba bueno, el edificio, los jardines le encantaban, ¿sabes? Decía, por ejemplo, de que lo bueno de los jardines es que tapa la arquitectura. Quiero hacer también otro canto a Manolo Peña porque fue esencial en un momento determinado de la historia sobre todo de Gran Canaria, porque tuvo el gran talento de crear y de creer en los artistas. Tenía por costumbre de utilizar algo que se llamaba el 1% del presupuesto de una obra para meter obras de arte. En el Oasis entran primero dos personajes muy queridos por mí, que es Manolo Millares y Martín Chirino. La primera lady que hace Martín Chirino está en el Oasis. Peña quiso que los jardines del Oasis reservarlos para que César Manrique hiciera
paisajismo especial. Entonces César Manrique, no sé por qué, dice que él no era un jardinero, que no era un pintor y que eso era un insulto para él. Con César Manrique empezamos, gracias a Virgilio Suárez, que era vicepresidente del Náutico, hicimos el Náutico. La intervención de Manolo fue realmente excepcional. Hay dos intervenciones muy interesantes, que fue el Club Náutico y unos apartamentos que trascendieron a niveles nacionales, que son los que están detrás del Hotel Santa Catalina. Y luego fue el Hotel Oasis, donde vino Corrales y Molesun, que habían hecho la feria aquella del mundo en Bruselas, el pabellón, con gran prestigio, y está ese hotel que se ha cuidado como un ejemplo de lo poco que se ha hecho en el sur bien. La familia Condal fue la que puso a disposición de esos impulsores o empresarios que vieron en el turismo un nicho de mercado y unas posibilidades de negocio importantes. Eso ha permitido que pequeños inversores de la ciudad de Las Palmas y del norte de la isla invirtieran. Los promotores promovían edificios con unidades alojativas, con apartamentos, que era lo que más se utilizaba antes, sobre todo con el turismo escandinavo, que fue el que inicialmente empezó en el norte de la isla y después bajó al sur. No eran tontos los que invertían, ¿sabes? Es decir, que tú veías de que había algún comerciante importante de Triana y luego se hacía su pequeño edificio de 20, 30 apartamentos, el otro tal. Y yo no sé por qué, pero el dinero aparecía, y se hacía. Los canarios invirtieron muchísimo. La economía de bienestar que tenemos hoy en día, en cierta manera, se debe a esos ingresos que hubo para esas familias gracias al negocio turístico de aquel entonces. En 1966, la importancia turística de Gran Canaria se refleja en que aquí se reúnen las federaciones de agencias de viajes de Europa y de América para constituir la Federación Mundial de Agencias de Viajes. Y lo hacen en la Feria del Atlántico, que es la primera institución ferial abierta al mundo que crea España y que la crea en sus instalaciones en Las Palmas de Gran Canaria, donde además se celebra ese año de 1966 la primera Expo Tour, lo que hoy es la celebración de Fitur, la ITB en Berlín o la World Travel Market en Londres. Se conmata San Agustín y entonces cuando ya empieza que el inglés, allí entra de todo tipo de capital, ¿no? ¿Se hicieron fortuna? Bueno, entiendo que sí. Es decir, habían además señores que hacían hoteles y contrataban, y entonces las empresas hoteleras, los turoperadores, les adelantaban dinero para hacer el hotel y por un contrato de 7, 8 años, 10 años. Y bueno, entonces se hace el templo, de que la idea de Peña era como una nave invertida, ¿no? La nave de San Pedro, decía Peña, y bueno, se crea esa historia de un templo para todas las religiones cristianas. Y fue una idea promovida por un cardenal que vino Martin Hayes, que él vino a la inauguración del templo. Peña hizo el Oasis, el Inglés, el San Agustín, el Beril, todo eso son proyectos nuestros. Pero en el campo internacional, Peña no quiso trabajar allí. Decía que aquello tenía que ser libre. Por supuesto que Maspalomas Costa Canaria surge de un hecho, de que los propietarios del terreno se acercan y crean el concurso
internacional que permitió que se desarrollase las infraestructuras turísticas que hoy en día funcionan en el sur de la isla, ¿no? La puesta en marcha de este proyecto internacional de Maspalomas a Costa Canaria, haciéndolo de la forma que permitió la familia, participativa sobre todo, de muchos inversores pequeños, permitió al pueblo canario y fundamentalmente al de Gran Canaria participar en la plusvalía turística y en todos los beneficios que trajo, permitiendo a su vez que estas familias pues tuviesen ahorros adicionales de los que pudieron ser beneficiados pues sus familiares, sus descendientes, etcétera. En 1969, el fin de la década, nos trae a los turistas más famosos que podía tener ningún destino en el mundo, que eran los astronautas Armstrong, Aldrin y Collins, que deciden y le anuncian a la NASA que vienen a Canarias, pero no como programa oficial, sino para disfrutar de 3 días de estancia ellos con su familia y aparte de agradecer al personal de la Estación Espacial de la NASA en Maspalomas, poder disfrutar de las profundidades del mar, haciendo una excursión por la zona de Tiritaña, por la zona de Ubuy, en el barco de Virgilio Suárez, que en ese momento era el presidente del Centro de Iniciativas y Turismo. En 1975 muere el dictador, pero también coincide con un cambio importante en lo que es la gestión del turismo en la isla, que es la creación del patronato de turismo. Bueno, el CIT siempre, en un principio, lógicamente, eran los planificadores del turismo. Todo esto, a medida que se crearon los patronatos de turismo y de una forma las autonomías y pasó a tener mucho más peso la política, lógicamente, en lo que es la planificación turística. ¿Qué supone eso? Que ya las instituciones, la administración pública toman el papel de liderazgo y de profesionalización de la actividad que hasta ese momento había asumido el Centro de Iniciativas y Turismo de forma altruista con los vocales y miembros que constituían el Centro de Iniciativas. Nosotros participamos en instituciones importantes del gobierno, del cabildo, dando nuestras opiniones y defendiendo nuestras iniciativas, pero de alguna forma, bueno, los que toman decisiones sobre el turismo y sobre la planificación, pues son los políticos, como debe ser. A pesar de la muerte del dictador y de la incertidumbre que genera, el turismo seguía creciendo. Y aunque aparecen también los efectos de la crisis de la guerra de los 6 días en Israel, que provoca una crisis del petróleo a nivel mundial, el turismo seguía creciendo. Y aparecen nuevos problemas que son los derivados de una sociedad en la que ya se permiten los sindicatos. ¿Y qué sucede con eso? Que existe todavía un sector en el empresariado muy retrógrado, muy reaccionario, que no entiende lo que es la negociación de los convenios colectivos, se encierran en sus postulados y se provoca la primera huelga general del sector turístico en las Navidades de 1978. Ya estamos en los años 80 y en los años 80 se produce un tsunami en tiempos convulsos. El desarrollo de la actividad turística es imparable,
pero también se desarrollan los vicios que toda riqueza genera. Se produce un auge de la especulación y de la corrupción en algunas instituciones. También se producen manifestaciones y denuncias por parte de la sociedad lideradas por personalidades que estaban vinculadas a los patronatos de turismo y a estas organizaciones y entidades turísticas y a las incipientes organizaciones medioambientales o ecologistas que surgen en Canarias. Hablamos de César Manrique, de Alfredo Kraus, de Pepe Dámaso, de Alberto Vázquez Figueroa, personas muy reconocidas que, unidos a los colectivos ecologistas, se quejan de esa ciudad sin ley en la que se están convirtiendo los destinos turísticos en las islas. Éramos como dos chiquillos, porque en el fondo éramos muy ingenuos. César se envalentonaba y sacaba y se hacía cabrón cuando tenía que defender a las Islas Canarias para un turismo como él cree que tenía que hacerse, que lo demostró, no con su teoría, que es en lo que se ha insistido, sino con su obra hecha. Ahí está. Tendrían que los empresarios y los políticos replantearse qué coño se va a hacer. Porque la arquitectura del sur, por ejemplo, estaba ya obsoleta. No solo lo digo yo, eso lo decían muchos. Se preguntaban qué hacer con los hoteles que ya no sirven. Él veía la masificación y el que se podía quedar Canarias sin dinero y sin el sustento del que vivimos, que es el turismo. Surge en el año 1987 la Ley de Espacios Naturales, que es el freno que se intenta poner desde las administraciones a la especulación. Y de hecho, en el año 1989 tiene lugar un hito que marca un cambio de paradigma, y es el derribo del Hotel Dunas, que se había construido en medio de las dunas de Maspalomas y que se había convertido en un símbolo de la lucha en contra de la ocupación de esos espacios naturales. El paisaje natural actúa como freno a la especulación. Hay espacios que ya son intocables, pero sigue existiendo un crecimiento desbordado de la actividad turística en las islas. Por ello, a principios del 2000, se aprueba una ley de moratoria turística con la que se pretende frenar esa ocupación del suelo con la finalidad de intentar elevar la categoría y el nivel de calidad de los establecimientos turísticos en las islas. La caída de la actividad turística iba en picado en Canarias. ¿Por qué? Porque teníamos mucha competencia en el entorno del norte de África. Pero en 2009 aparecen las primaveras árabes. Eso provoca la caída de esos destinos, Túnez, Argelia, Egipto, y salva el turismo en las Islas Canarias como destino seguro, como destino de calidad. De hecho, en 2012, Gran Canaria acoge en Maspalomas la celebración del Día Mundial del Turismo, y de lo que se habla es de sostenibilidad en los destinos turísticos. Y se eligió Maspalomas Costa Canarias para que se celebrase dicho evento, que fue reconocido y nos puso en primera línea del escenario mundial en el turismo. El CID tiene retos ahora de estar vigilante también de todas estas iniciativas públicas que afectan a la industria. Tenemos que evitar que muchas de ellas, en su parte radical, vuelvan otra vez a paralizar la actividad a través de moratorias, por ejemplo, que tantos perjuicios creo han creado, indemnizaciones, etcétera. Y nosotros apostamos por un crecimiento sostenible, como son las villas turísticas, que creo que le van a proporcionar mucha calidad y una mejora en el destino.
César hablaba de una isla de muertos de hambre, que lo era, que había que llevar el agua, que no había aviones y que se hubo que empezar con un turismo donde se empezó a valorar lo que César hacía. Yo creo que empezaron de cero, empezaron desde ese privilegio de la isla. Y entonces César lo decía, para que el futuro de la isla sea como queremos para que tener el pan de comer. Y mira en lo que se ha convertido. Pocos días antes de matarse, hablamos por teléfono y yo le dije, César, ¿cómo ves el futuro? Y me dijo, la masificación se lo comerá todo. Se hizo un sistema de que en cada parcela se definía exactamente lo que se podía hacer en ella. La separación lindero, el número de plantas, el tipo de edificación, etc. ¿no? Hoteles, apartamentos, bungalows, ¿sabes? O centros comerciales y tal. Y eso venía perfectamente definido. Cuando la cosa cambia, en un sitio donde habían 4 plantas, aparecieron 12 plantas. La coexistencia de la población local con el turismo siempre se ha conseguido. En los años 60 vinieron los suecos, los primeros turistas que llegaron a la playa de las Canteras, y no había ningún problema. Aumentó la oferta de restauración, la oferta hotelera en toda la playa de las Canteras. En los años 70 se trasladó a San Agustín, Playa del Inglés, y en los años 80 Maspalomas, Puerto Rico, y creció el turismo hacia el sur. Pero nunca hubo ningún problema con la población local. ¿Por qué existe un problema actualmente? Porque no ha habido una planificación política del crecimiento de la vivienda vacacional. Ha habido una falta de regulación tremenda en zonas donde convive la población local con el turista, las zonas tensionadas. Es imposible que no se genere esa turismofobia cuando el trabajador local, la población local, no tiene derecho a una vivienda digna. Bajo el lema de Canarias tiene un límite, la concentración con colectivos ecologistas y vecinales avanzó por el Paseo de las Canteras entre las consignas y reclamaciones, además de las críticas por el actual modelo de explotación turística, quejas ante el problema habitacional que se vive en el archipiélago, la vivienda vacacional y el auge de los alquileres. Se están dando unas circunstancias anómalas y yo creo que las personas están malinterpretando un poco la situación real. Ahora mismo el sector turístico desde hace muchos años lleva una senda de crecimiento sostenible, de excelencia, de intentar mejorar, de rehabilitar todas las infraestructuras. Sin embargo, hace muy pocos años se ha introducido una modalidad de comercialización que es la vivienda vacacional, que eso ha tenido unas repercusiones en la vivienda, en las zonas tensionadas. Pero también hay un fenómeno en auge, que es el desarrollo de las líneas aéreas low cost y de otras ofertas turísticas que movilizan muchísima gente. Se acortan los periodos de estancia, pero hay una mayor conectividad y eso produce también una presión sobre los destinos turísticos importantes. Se busca un chivo expiatorio, en este caso el sector turístico, que nada tiene que ver con esto, porque el sector turístico durante muchísimos años no ha tenido prácticamente ningún crecimiento. Se produce también una mayor masificación, eso provoca que haya una gentrificación, que es que los sitios donde habitaba la población local se están convirtiendo en atractivos para el negocio turístico. Y eso provoca el desahucio del residente y eso está originando el desapego entre la población local y la actividad turística. Hemos llegado a un momento crucial, la manifestación del 20A, y eso ha sido imperdonable hacia nuestros gestores. ¿Por qué llegamos a ese punto? ¿Por qué fue el 20A noticias que impactaron muy negativamente sobre el destino de Canarias, sobre Gran Canaria, sobre Tenerife, sobre las islas menores,
con una imagen de turismo, vete a tu casa, tourist go home, imperdonable. No teníamos que haber llegado hacia esa situación, hacia ese punto. Estamos a tiempo de evitar que siga surgiendo la turismofobia. Tenemos ahora mismo un reto muy importante que es el tema de la inmigración. Yo quiero tocar ahí y decir que no es una amenaza, es una oportunidad. Ahora mismo hay problemas a nivel de mercado laboral porque la demanda es muy grande y hay muchos nichos de mercado de trabajo que no todo el mundo quiere hacer. Cada vez tenemos menor número de alumnos matriculados en turismo y ahí es una incoherencia porque estamos en un destino turístico por excelencia, debería aumentar el número de alumnos matriculados en turismo. Yo pienso que el sector hotelero está bastante bien regulado, hay un convenio que con sus días de vacaciones, con sus salarios en función de la categoría. En los años de prosperidad económica yo creo que se podía haber dignificado más la profesión del turismo, se podía haber subido más el sueldo de un recepcionista, de una camarera de piso. Tenemos una oportunidad de oro. Por supuesto que es un problema europeo, pero en Gran Canaria, en Canarias, podemos ayudar muchísimo a estas personas que vienen sin trabajo y con ganas de hacer cosas, y con ganas de trabajar y con ganas de tirar para adelante. Hay que rediseñar el turismo de nuevo. Y Néstor tuvo conciencia, llevó esa parte de Canarias con la que soñamos todos y que llevamos en las entrañas. ¿Y por qué no preguntarle a los que sabemos del balneario, a los que sabemos del arte, de la sensibilidad del Tajaraste, del bosque de Doramas, qué sé yo? Porque tenemos una latitud especial. Evidentemente no hay que engañarnos. El clima es algo que nos diferencia del resto del mundo. Incluso el gobierno de Canarias ha vendido la marca del mejor clima del mundo a nivel internacional en Canarias. Canarias no se puede sustraer de ese concepto paradisíaco que siempre se le ha puesto. Estamos ante un nuevo modelo que es el de sostenibilidad en los destinos. Esa es la demanda social que se está produciendo, pero no solo entre los turistas que vienen, sino también en la población local. ¿Para qué los hoteles? ¿Para qué gente? ¿De dónde? ¿Cómo van a venir? Voy a ser más utópico. Creo que no hace falta artistas que con subir al Teide, ir a ver al Dedo de Dios caído, bailar de nuevo la rama con la juventud que se lo come todo, ir a Tenerife, los carnavales, al Hierro a tocar las chácaras, etcétera, etcétera. ¿Para qué los artistas cuando tenemos la naturaleza que nos propone algo hermosísimo? Porque la belleza es eterna. El turismo, por su transversalidad, puede permitir no solamente no dañar el ecosistema, no dañar el medio ambiente, sino apoyarlo y ayudarlo. La riqueza por la transversalidad del turismo puede generar un mantenimiento de la economía local y a nivel de sostenibilidad tenemos un gran reto porque el territorio está acotado, la población sigue creciendo, pero estoy convencido que entre todos podemos hacer que esto vaya mejor. Es importantísimo no quedarnos dormidos en los laureles. Y estamos haciendo las cosas bien, porque el turista repite, pero necesitamos mejorar. Todos nuestros futuros potenciales nuevos clientes miran las redes sociales y ellos no van a ningún establecimiento o destino sin ver los comentarios. Y eso significa que siempre vamos a estar en el ojo del huracán, siempre vamos a estar evaluados. Tenemos que apostar por un crecimiento sostenible, un crecimiento donde se diversifique la demanda y la oferta y que, lógicamente, pues, se gaste más dinero por turista o por visitante, pero nunca olvidando que tenemos que seguir apoyando a nuestra actividad en la que somos competitivas, que es la actual, y el esfuerzo, lógicamente, tiene que ser público y privado. El turismo es una actividad cambiante y nos hemos ido adaptando a la demanda de los turistas. Esto evidentemente ha sido una evolución y obedece a ese espíritu emprendedor de esa familia Condal, que fue la que puso a disposición sus terrenos, y de esos empresarios canarios que impulsaron ese negocio turístico.
Sevilla.